mesa que presentamos hoy tiene el título Estrategias y experiencias de comunicación feministas. Yo diría estrategias, experiencias y estrategias de nuevo de comunicación feministas, porque nuestras estrategias como comunicadoras, como activistas feministas, van necesariamente cambiando según el contexto. Y acá en esta mesa tenemos experiencias que podemos caracterizar como muy exitosas en un momento, con determinadas estrategias de comunicación que fueron muy exitosas, como son el movimiento Ni Una Menos, la campaña nacional por el derecho al aborto. Vamos a conversar también cómo estas estrategias se actualizan al ritmo de un cambio importante que hay en los últimos años, que es la avanzada conservadora. Una reducción considerable en el espacio cívico, en el espacio que las feministas y los movimientos progresistas, de izquierda, por los derechos, sufren, padecen en los últimos años a costas de esta avanzada conservadora, la derechización del espectro político, particularmente en la Argentina, pero también en varios países de la región. Me parece que sí, que Ni Una Menos fue una experiencia de comunicación exitosa, porque creo que si decimos que todos conocemos Ni Una Menos, o la expresión al menos, creo que no me equivoco. El Facebook de Ni Una Menos creció exponencialmente en muy poco tiempo, como en cuestión de semanas tenía 300.000 seguidores. Nos hicieron Facebook paralelos, hicieron cuentas paralelas, o sea, y creo que la primera sorpresa de ese éxito y de la pregnancia que había tenido ese mensaje fue nuestra. Me parece que una explicación del éxito es que los mensajes que creamos como comunicadoras tienen que prender en un suelo fértil para ser escuchados. Esa audiencia a la que le hablamos ya fue interpelada de alguna forma, ya fue conmovida por un problema o ya notó que había un problema y que acá hay una propuesta para pensarlo, profundizarlo, buscar una salida colectiva. Por eso creo que hay mensajes que no llegan porque no hay una audiencia que los reciba, como los mensajes que solemos dar sobre la deuda y el endeudamiento. Y me parece que acá se tocó una fibra. Se tocó una fibra con un femicidio de una piba que también era que había sido construida como una buena víctima. Fue un momento de una cobertura mediática de los femicidios muy espectacular. Entonces, me parece que la reacción, además de ser moral por el asesinato de Chiara, me parece que también fue una reacción y una indignación ante la cobertura periodística que estaban recibiendo estas pibas, que estaban siendo juzgadas por su estilo de vida. Una cuestión importante del éxito de Ni Una Menos en 2015 me parece que fue la heterogeneidad de sus integrantes. Una diversidad ideológica y una diversidad de recorridos que hacía realmente, era realmente un desafío encontrar los puntos en común, aprender a escuchar en esa diversidad que nos formaba. Y creo que eso era también muy interesante, porque realmente eran unos feminismos que estaban saliendo de lo que creíamos que era un gueto y realmente ahora teníamos una interpelación social y una invitación a inventar nuevas formas de participación, una invitación a hacerlo colectivo en las escuelas, a hacerlo colectivo en el barrio, hacerlo común, ¿no? Y eso también pasó por esa heterogeneidad que nos formaba. Un espacio que convocaba a esa diversidad, a una diversidad ideológica, a un campo de participación amplio y que proponía, bueno,
encontrar los puntos en común. Encontrar los puntos en común con la compañía. Digo, una práctica, la verdadera práctica sorora es realmente no te bancás a la compañera y no estás de acuerdo en el 90% de lo que plantea, pero voy a hacer el esfuerzo de que ese 10 defenderlo. Creo que ese rol de Ni Una Menos, que también es un rol comunicador y es un esfuerzo de comunicación política, creo que tiene que ver con el lugar de articulación, con el lugar articulador que tuvo Ni Una Menos para los feminismos. Bueno, la campaña es un viejo movimiento social, digamos, que ya va a cumplir casi 18 años y se fundó como federal. Tiene acá una cuestión que hace que haya que armar consensos y siempre intercambiar, discutir y disputar consensos a nivel país. En el 2018, ya en febrero, nosotras íbamos a presentar el proyecto de ley por 7ª vez, ¿sí? Cada 2 años el proyecto se presentaba, caía, se volvía a presentar, se volvía a discutir en comisiones, se cambiaba algo, se volvía a presentar y así durante años y años. Tocó la 7ª vez en el 2018. Y ahí en ese enero-febrero aparece Rial con el pañuelo en la televisión, que un poco, bueno, creo que todas sabemos, se está hablando de violencia de género, hay unos temas complicados, había muchas personalidades que él invitó, estaba Bimbo, estaba Luciana Pecker, Malena Pichot, y ahí sale Rial con el pañuelo. Y ahí, por supuesto, había que hacer algo, había que aprovechar el momento, era un momento político impagable para hacer algo. Por supuesto, contactamos a Rial, le llevamos una caja de folletería, 25 millones de pañuelos. Nos empezaron a contactar por redes sociales, muchísimo, y hacían 2 preguntas: ¿dónde consigo el pañuelo y dónde puedo abortar? Eso explotó. Cuando decidimos por total azar que iba a ser el 19 de febrero, en una reunión nos quedaba bien en la mayoría, y quedó el 19 de febrero, hicimos el pañuelazo y lo pensamos como una foto, como algunos meses atrás habían mostrado a las madres de Plaza de Mayo con sus pañuelos blancos, en una foto desde arriba con los pañuelos, porque bueno, el pañuelo de la campaña viene con una analogía con las madres y los derechos, porque pensamos que el aborto es un derecho humano. Siempre lo que cuento es calle, comunicación, ¿no? Ese vínculo siempre ahí como que se mantuvo como bien dinámico. Y usamos Twitter como la herramienta de difusión, y ahí sale el hashtag aborto legal ya, que se hizo como bastante mediático, fue adoptado por un montón de colectivos. Nuestras redes no eran muy grandes. En ese momento fue la moda de los influencers, y entonces decidimos utilizarles, influencers, pero decidimos utilizarles para que difundan nuestro mensaje. Hicimos una lista y les contactamos, una por una. Y bueno, quienes prendieron ahí, les pedimos que por favor saquen una foto de ellas con el pañuelo arrobándonos, y ahí fue como esto empieza a crecer y a crecer y a crecer. Aumentaron las redes, en la calle el 19S se empezaron a sacar los colectivos de distintos espacios. Eso fue, de alguna manera, se empieza a gestar la marea verde, que es un concepto que excede a la campaña, claramente. Al principio los colectivos se suman y te preguntan dónde van a estar, qué van a hacer, y después los colectivos empiezan a autogestionarse y a armar sus propias movidas. Esto también es una tensión como muy interesante, ¿no? Esto de, bueno, hasta qué punto una controla lo que quiere hacer o lo que quiere decir, y hasta qué punto la gente empieza a hacer lo que hace. Tenemos tema influencers, tema colectivos, y tenemos a lo que después fueron llamadas mediáticamente las pibas. Las pibas no fueron parte de la campaña. Digamos, la campaña es conocida por históricas, por mujeres de mediana edad, por el colectivo LGTB,
pero poco por las pibas. Las pibas se acercaron en ese momento masivamente, también por la invitación de Bimbo al 19F, que no es un dato menor, ella es una influencer y es una capa, y habló muy bien en lo de Real. Entonces ahí también hay esto el movimiento y las personalidades, ¿no? Un poco lo que contaban de Ni Una Menos. No es menor quién es la voz de la cuestión. Y Publicitarias empieza en el 2015, pero a finales del 2015, o sea, ya había pasado el primer Ni Una Menos, y eso despertó muchas cosas internamente en nosotras, las que trabajamos en publicidad y veníamos trabajando en publicidad. O sea, si hablamos de este momento social, teníamos marchas que estaban empezando a ser súper masivas y se instalaba una agenda en el periodismo, pero la publicidad era un tupper. Entonces ahí fue cuando empezamos a diseñar, bueno, cómo creamos una identidad que impregne en la industria publicitaria, porque la identidad de los activismos no impregnaba en la industria publicitaria. La industria publicitaria necesita como una cosa más de, no sé, algo como más digerido y a veces como un poco tierno y cute. Y esto lo van a ver en la identidad de Publicitarias, que es 100% una estrategia. No quiere decir que porque tengamos dibujitos muy lindos no estemos súper enojadas. Estamos muy enojadas, pero es una estrategia. Entonces empezamos también con esto, ¿no? Con un lenguaje que también usaba el humor. Creamos la figura del publisaurio como para aglutinar todas estas cosas tan creativo rockstar de los 90 que estaban sucediendo en las publicidades y que iban muy en contra de lo que estaba pasando a nivel social. O sea, la elección de palabras siempre tiene que ver mucho con cómo le planteamos ciertas cuestiones a la industria, ¿no? Y en vez de hablar de interseccionalidad, hablamos de diversidades, porque la mayor parte de la industria publicitaria no sabe lo que es la interseccionalidad. Entonces, lo que buscamos es que pueda haber más personas superando un montón de tipos de barreras para poder acceder a trabajar en una industria, estudiar esta carrera, etc. Tenemos como una estrategia muy de hackeos, de caballo de Troya con la publicidad, que es, bueno, teníamos un evento donde convocamos a 3 grosas totales de la publicidad que estaban haciendo cosas re interesantes en materia de comunicación y género, pero en el medio te metíamos a Lala Pasquinelli. Y esa estrategia la replicamos también en todos los eventos, o sea, todos los eventos eran un line-up de 3 personas del mundo de la comunicación directamente relacionado y después había un activista feminista. Entonces eso también ayudó mucho a sacar por lo menos a nuestras compañeras por ahí de cierto tupper, ¿no? Y después, otra de las cosas que hacemos es hackear los festivales tradicionales de la industria. Y estos son algunos casos que después, si quieren, puedo compartir de ejemplos de publicidades de cómo va cambiando, ¿no? Hice una campaña que se llama Los Ayudadores, que supongo que la habían visto. Está Alguien Cuida sobre Cuidados junto a OIT, que también tiene un podcast. Detectemos lo demás, es una campaña sobre cáncer de mama, donde en vez de decir vamos a poner una cintita rosa y decirles que se hagan un chequeo, hacete un chequeo, vamos a evidenciar cuáles son las barreras que nos impiden acceder a los chequeos, ¿no? Entonces hablamos de cuidados, hablamos del sistema de salud, hablamos de leyes, hablamos de un montón de cuestiones que no se hablaban. Vengo siguiendo tanto el trabajo de Publicitarias como, por supuesto, Ni Una Menos y la campaña con una pregunta exacta que es la de esta mesa, ¿no? Cómo pensar la comunicación feminista y cómo pensar el vínculo con la cultura de masas, que es algo que me obsesiona, me interesa hace muchos años. En primer lugar, me parece que algo muy obvio, pero que es importante decir, que el primer desafío de comunicar es que se entienda lo que estamos diciendo, ¿no? Me gustó mucho lo que dijo Melanie recién de, bueno, si decimos interseccionalidad, ya perdimos el 80% del público, bueno, tengo que poder decir otra cosa. Tal vez en términos precisos, exactos, de la definición teórica, de la genealogía del concepto, bueno, perdemos algo ahí, pero ganamos un montón en la capacidad de interpelar a ese otro al que le estamos hablando, que no está en nuestras coordenadas políticas ni de intereses y está ahí haciendo otra cosa. A mí me preocupa mucho, me incomoda, me siento mal en los lugares en donde se habla con jerga, en donde se prioriza como que se luzca quien está enunciando, en detrimento de que entienda quién está del otro lado.
Y me parece que hay dos espacios en donde eso sucede todo el tiempo, que es la academia y el activismo. Y la segunda parte del título de la mesa, que es feminista, ¿no? Comunicación feminista. ¿Cuáles son esas estrategias? Para mí es lograr crear una conversación pública sobre un tema. Cuando un tema se convierte en una charla que aparece no solo en nuestros espacios de militancia, no solo en la academia, sino en la verdulería, en la puerta de la escuela de UNIGE, en la televisión, en la sobremesa familiar, en el programa de Mirta Legrand, en el programa de Tinelli. Bueno, ahí logramos una conversación pública. Eso es muy exitoso, aunque la deriva es incontrolable, ¿no? Yo recuerdo a Tinelli junto a Flor de la B levantando el cartel del primer Ni Una Menos, y siempre uso esa foto en las clases y siempre se arma tole, porque bueno, porque Tinelli, el conductor del supuesto programa, supuestamente más misógino, etcétera, 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 levanta esta bandera, o sea, explota la Matrix. ¿Qué está pasando? Yo creo que lo que a mí me gustó que eso pase, me hizo sentir, che, mirá, se está moviendo algo. No porque va a ser el feminista menos pensado, no, qué sé yo, Tinelli seguirá su camino. Pero muchas personas que estaban mirando la tele, incluso en otras partes del país, que no se estaban preguntando, che, ¿en qué anda el feminismo en la Argentina en este momento? Vamos a buscar Google. No, estaban mirando la tele por otra cosa, de repente vieron eso, tal vez se habían enterado, lo habían escuchado de lejos, o tal vez no se habían enterado y buscaron información y al otro día preguntaron en su trabajo, ¿viste el programa? Che, ¿qué es eso? Y esa alianza con las figuras del espectáculo en el momento de matrimonio igualitario, Ni Una Menos, y muy sobre todo en aborto, creo que logró sacar estas discusiones de un nicho que ya estaba convencido de que el matrimonio igualitario es un derecho, que el aborto no es un derecho, que no hay que matarnos, etc. Muchas veces sobre esto hay como un temor de que se banaliza la discusión, ¿no? Si vamos a lo de Mirta, se banaliza la discusión, si no usamos interseccionalidad, perdimos precisión. Tal vez tenemos que comprender que del otro lado hay personas que no tienen el mismo interés, la misma pasión, la misma voluntad de darle tanta vuelta al asunto, y que dicho de manera simple, tal vez de la voz de una persona que admira, no sé, por su carrera en el mundo del espectáculo, por actrices, actores, etcétera, o conductores televisivos, y ahí se abrió una ventana de oportunidad que probablemente nos haga llegar más lejos, ¿no? que incluso de lo que imaginamos. A mí me da más temor que una causa pase inadvertida, sin pena ni gloria, que a nadie le interese, que no logramos convocar, que este supuesto riesgo de banalizar. Todo esto que dije, para mí estuvo increíblemente llevado adelante por Ni Una Menos y por la campaña, por algunas características de los dos movimientos. Por un lado, porque hablaron claro, Ni Una Menos era Ni Una Menos, paren de matarnos, basta de violencia. Digamos, eran consignas súper claras, en un clima de época, como decía Vanina, que había tierra fértil del otro lado. Tenían vocación de masas, fueron consignas que tuvieron vocación de masas, que desde el principio querían hablar. Yo creo que las luchas por los derechos se ganan cuando logramos traspasar las fronteras de les convencides, de los lugares que habitamos con mucha comodidad, y cuando nos sentamos con ese 10% de acuerdo con otros y decimos, che, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Y creo que la articulación entre política y cultura de masas, tanto de Ni Una Menos como de la campaña del aborto, son claros ejemplos de campañas de comunicación exitosas.